Hola a todos, mi nombre es Nuria Martínez Fernández, licenciada en Derecho, especialista en Derecho de Nuevas Tecnologías, con una gran experiencia como consultora y auditora en protección de datos. Actualmente soy directora del área jurídica de firma Proyectos y Formación SL. El seminario virtual de hoy vamos a hablar sobre la gestión de los clientes y la protección de datos durante la gestión de los clientes en la organización. El objetivo del seminario virtual de hoy es orientar a las organizaciones de cumplir con la protección de datos en las distintas fases de tratamiento del cliente, porque un cliente tiene un ciclo de vida en la organización y dependiendo del ciclo de vida, estas organizaciones tendrán que cumplir con unas obligaciones u otras. Y también nos gustaría concienciar con este seminario a las organizaciones que cumplir con diligencia en el ámbito de la protección de datos da un valor añadido al cliente y una mayor satisfacción al cliente. En primer lugar, veremos cuáles son los tratamientos de los datos de los clientes en una organización y a través de esos datos cómo tenemos que ir cumpliendo con las obligaciones de protección de datos. Y luego entraremos cuál es el ciclo de los datos del cliente en una organización, de dónde vienen, cuál es el origen, cuál es la vida del dato del cliente en la organización, cómo es ese ciclo del tratamiento de datos del cliente mientras está en una organización y qué ocurre cuando un cliente deja de mantener una relación con la organización y por lo tanto se extingue la relación con el cliente. Y en último lugar, veremos un punto muy interesante en el que, como he comentado antes, es interesante que las organizaciones vean la protección de datos como un factor de éxito y competitivo en su actividad. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de los tratamientos de datos del cliente, tenemos que ir más allá. Es decir, una organización, antes de tratar los datos de un cliente o como un cliente, en primer lugar se dedica a captar potenciales clientes. Toda organización, para tener clientes en su organización, necesita captar clientes. Es decir, se dedica a buscar contactos, a buscar en fuentes de acceso público, a buscar potenciales clientes en Internet, en ferias de muestra, a través de colaboradores, a través de prescriptores, y ese es el origen del dato de un cliente, a través de un cliente potencial. Entonces, para que un día ese cliente potencial pueda ser un cliente en la organización, esta organización deberá de dar una buena impresión, deberá de garantizarle que es una organización que además de cumplir con esa relación con el cliente, pues cumple con unas normas de protección de datos. Por ejemplo, en este caso hay más normas que afectan a una organización, aunque aquí solo hablemos de las normas de protección de datos. Por lo tanto, no olvidemos que de esa impresión que también le demos a ese cliente potencial podremos tener un cliente en la organización. Cuando entra un cliente potencial a la organización, el responsable del fichero también está obligado a cumplir con una serie de obligaciones de protección de datos, sobre todo porque cuando capta datos de clientes potenciales, la organización sobre todo los utiliza para hacer acciones de publicidad y acciones comerciales, con ese objetivo de establecer una relación pues, profesional o una relación mercantil o jurídica con el cliente. En esa fase en la que el interesado llega a ser un cliente potencial, no tenemos que olvidar que el responsable del fichero debe de cumplir con la inscripción de un fichero si es que tiene pues eso, una base de datos con clientes potenciales en los que lleva un tratamiento y no, por supuesto, no está contemplado como excepción de datos de carácter personal. Si estamos hablando de una base de datos en el que llevamos un tratamiento de datos de carácter personal con unos fines, pues tenemos que contemplar la posibilidad de que hay que inscribir ese fichero. También tendrá que cumplir con las normas de información y habrá que ver con detalle el deber de información en actividades de publicidad y prospección comercial.
en el que podemos obtener datos de una fuente accesible al público y tendremos que ver cómo informar según la LOPD en estos supuestos. Tendremos que ver si es una fuente distinta al interesado, por ejemplo, que hemos captado estos datos de Internet. También tendremos que ver pues, cómo informar a esta persona si es una fuente distinta del interesado. Y si no lo da incluso el propio potencial cliente, pues habrá que informarle en el mismo momento. Pero no tenemos que olvidar que hay que garantizarle tanto los principios legales de la LOPD como el reglamento de medidas de seguridad a un cliente potencial si estamos llevando tratamiento de estos datos con el objetivo de captar un cliente. Es posible que este cliente potencial pues algún día llegue a ser cliente o que también en algún momento decida dejar de ser cliente potencial de la organización, que esto también puede ocurrir. Cuando un cliente potencial se dirige a la organización y decide que ya no quiere recibir, por ejemplo, más publicidad, más información sobre los bienes o servicios de esa organización o, en definitiva, quiere romper con toda la relación que existe o que mantiene con la organización, aunque solamente reciba información o esa relación consista en recibir información. El responsable del fichero, la organización, deberá de atender esa solicitud y, si no existe ningún motivo para mantener los datos, deberá de cancelarlos. No me entretengo más con el cliente potencial porque vamos a analizar sobre todo la gestión del cliente en la organización.